Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Baldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias, información importante. Y en esta ocasión, aunque no va a haber un poco de información, es más bien una aclaración que me pidieron amigos y seguidores, suscriptores de este su canal Gate of Leo, en el último video referente a la guerra siria, la guerra libia, en la cual yo dije que el señor Tayyip Erdogan era el potro desbocado y que quería aparentar un poder obviamente ante Europa y Estados Unidos como miembro de la Organización del Atlántico Norte, el potro desbocado que quiere poner orden en el Medio Oriente y que ha servido precisamente a los intereses de la Organización del Atlántico Norte para que esto suceda. O sea que ha sido un tonto útil el señor Tayyip Erdogan, o Turquía como miembro de la Organización del Atlántico Norte. Pero antes de empezar, voy a aclarar ese punto. Les voy a decir en dónde estuvo el error y todo esto. Fue mío, obviamente, me disculpo, pero es algo normal. Cuando yo he venido exponiendo precisamente muchas cosas sobre Turquía como miembro de la Organización del Atlántico Norte, solo que en esta ocasión precisamente estaba muy enfocado en los titulares más importantes del tema que expuse, de las noticias y hechos que expuse, y se me pasó por alto, o mi chip, porque no soy tampoco una computadora, soy un ser humano que comete errores, y obviamente este fue un error. Únicamente, como le digo, no por otra cosa. Pero antes de empezar, ahorita le voy a dar todos los detalles de por qué y cómo cayó Turquía en las garras de la Organización del Atlántico Norte. Hasta hoy no ha tenido ni un solo beneficio. Turquía, ni un solo beneficio. Solamente ha sido Turquía y el señor Tayyip Erdogan un tonto útil de este organismo. Pero antes de empezar, también quería dejarles una anécdota de su servidor Baldo Quiñones, un hecho que le sucedió hoy, para aquellos amigos y seguidores que me preguntan: ¿cómo estás, Osvaldo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus gustos preferidos? O sea, a la gente que quiere saber un poco más de mí como persona. Bueno, hoy me pasó un incidente en el trabajo, obviamente. No serio, obviamente nada del otro mundo, pero un incidente que es muy importante para aquellos que quieren saber. Que trabajando precisamente yo hoy, podando plantas, dándoles forma a las plantas. Usted sabe lo que es, si es jardinero, si es de las personas que en Estados Unidos se dedica a la jardinería, no ya sea, ¿cómo le diré?, residencial, y por qué no también comercial, sabe lo que estoy hablando. Y si utiliza una maquinaria, pues obviamente muy peligrosa también. Aparentemente no son, pero toda la maquinaria es muy peligrosa, ya que toda tiene navajas muy filosas, y se necesitan precisamente para darle forma a un jardín, a una casa o a un centro comercial que posee bastantes plantas y de todo tipo. Entonces uno tiene que saber su trabajo, cómo funciona, cuánta agua necesitan, muchas cosas, muchos detalles muy importantes. Entonces yo trabajando precisamente hoy, ya que muchos centros comerciales tienen cierto tipo de bardas, donde también tienen plantas, desniveles obviamente, para que se mire bonito el centro comercial, para que se mire atractivo con tantas plantas, con árboles y todo esto. Entonces sí se mira muy bonito y uno tiene que mantener eso mirándose siempre lindo. Entonces trabajando precisamente en una barda de un desnivel de muchas ocasiones de 5 pies, 4 pies, 3 pies, depende el lugar, trabajando ahí, usando precisamente uno de estos head streamer, trabajando, estos se utilizan de la base, obviamente con mucho equilibrio para que la planta quede a nivel, se mire muy bien. Entonces, trabajando, no me di cuenta que a un lado de mí iba empezando el desnivel, o sea, va bajando como si fuera escaloneado, ¿sí? El lugar como si fuera escaloneado, yo arriba dándole forma para que se mire parejita y se mire bien todo lo que es una pared llena de plantas. Y dije, ok. Y trabajando así, llevando la head streamer para acá y para allá, en una de esas caigo en el desnivel, pierdo el equilibrio, obvio, pierdo el equilibrio, se me viene encima el head streamer, porque yo obviamente al perder el equilibrio se me viene para acá y las navajas llegan y se estrellan en mi mano. Y muy filosas obviamente, ok, se estrellan en mi mano, digo ok, al momento no sientes nada, obviamente, dices, ok, todo está bien.
hasta que miré que la playera de manga larga estaba atorada precisamente entre las navajas. Entonces dije, ok, mi playera está atorada. Ok, la jalo hasta que queda libre. Pero obviamente con roturas por todas las partes donde se estrellaron las navajas. Entonces dije, ok, nada más fue obviamente mi playera, bueno, aparentemente. Pero dije, ok, voy a continuar. Digo, no hay ningún problema. Ok, no hay ningún problema. Sigo, pero empiezo a sentir frío. Digo, ok, no en mi cuerpo, sino en la mano. Dije, ok, algo está mal. No puedo sentir frío si estoy trabajando y se supone que mi brazo está caliente, porque hay frío. Bueno, miro la mano, miro la playera y está llena de sangre. Digo, ok. Trato de ver qué es lo que pasa. Me duele para moverla, sacar la playera o subirla un poco para ver qué pasó. Y digo que está mojada, es obviamente sangre. Entonces voy, agarro agua, empiezo a lavar, a ver qué pasó. Y miraba que una parte salía sangre, digo que aquí, en las otras no, o no miré, porque obviamente lo tenía bajo las cortaduras. Dije, ok, no hay ningún problema. Lavé, me puse una crema, obviamente desinfectante en todo el brazo, unas vendas, y luego unas curitas en diferentes lugares y luego la venda, una venda para que cubra todo. Okay. Me dije, ok, parece que está bien. Hace un momento, precisamente tomando un baño, como no podía ver en el día, porque obviamente los tengo abajo, dije, ok, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? Y mirando ya en el espejo, digo, ok, las cortaduras van así. Y obviamente una más profunda, otras más leves. Dije, ok, entonces aquí donde salía sangre, todas estas son no muy fuertes, pero obviamente nada más, sí, se sienten por lo hinchado del brazo, pero no por otra cosa, no duele en absoluto. Pero me refiero yo, para que quería saber cosas así, bueno, este es un incidente que me pasó hoy. Pero vamos aquí al punto interesante. Ok, vamos a hablar de Turquía. Para los que me dejaron el comentario que si es parte, miembro de la Organización del Atlántico Norte, claro, discúlpeme si lo es, yo me equivoqué. Cuando yo he venido exponiendo precisamente que Turquía es miembro de la Organización del Atlántico Norte y que para chantajear precisamente a Europa, los ha amenazado con lanzarlos de la base militar que poseen en Estambul, allá en Turquía, la Organización del Atlántico Norte, la Incirlink, que yo he venido diciendo, con expulsarlos de esa base militar, Turquía está chantajeando a Europa y a Estados Unidos, expulsándolos de esa base militar. Pero ¿cómo cayó Turquía en el juego? Porque yo dije precisamente que Turquía jamás iba a ser miembro de la Organización del Atlántico Norte. Aquí le va la aclaración. Sí, Turquía es miembro de la Organización del Atlántico Norte desde 1952. La Organización del Atlántico Norte se conformó, fíjese, nace justamente el día 4 de abril de 1949, disculpe, 49. 4 años después de que se termina la Segunda Guerra Mundial. 4 años después únicamente. ¿Pero por qué surgió la Organización del Atlántico Norte? ¿Por qué? Bueno, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, obviamente el triunfo fue ruso, por más que les guste o no. O sea que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Rusia detuvo el avance de los nazis, del señor Adolfo Hitler, hacia su territorio, hacia Polonia y otras regiones del este, precisamente de Europa. Y como los rusos fueron capaces de vencer y detener el avance de Adolfo Hitler y los nazis, entonces, en cuanto se termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprovechó precisamente para empezar con su imperialismo. ¿Cómo? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Les inyectó miedo y terror precisamente a Europa, diciendo que si Rusia fue capaz de detener el avance de Adolfo Hitler y los nazis en el este de Europa, como nación socialista entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces Estados Unidos la aprovechó y dijo, miren, Adolfo Hitler quería apoderarse precisamente de toda Europa. ¿Qué pasa ahora si estos socialistas, porque siempre han sido el terror los socialistas, qué pasa si ahora Rusia quiere tomar a Europa? Si pudo vencer precisamente a los alemanes, ¿qué no podrá hacer en contra de nosotros? Vamos creando una alianza
naciones que nos alineemos para luchar conjuntamente en contra de esa amenaza, la amenaza rusa. Ahí nació la amenaza rusa. Ahí inició, justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inició la rusofobia, e inició precisamente toda esta guerra fría que empezó precisamente en 1949, cuando nace la Organización del Atlántico Norte, y de esta manera así siguió avanzando. ¿Quiénes la conformaron primeramente? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España, y luego se fueron alineando otras naciones como Holanda, como Bulgaria, y así el resto de Europa, hasta llegar a algunas de las repúblicas o ex repúblicas socialistas soviéticas, o de la URSS, o de la antigua Unión Soviética. Hoy estados independientes como Estonia, Letonia y Lituania. Hasta allá ha ido conformándose la Organización del Atlántico Norte, sometiendo también a muchas de las repúblicas antes de la antigua Unión Soviética. Pero Turquía firmó en 1952 como miembro de la Organización del Atlántico Norte, con la promesa de que en 2 décadas, fíjese, estoy hablando de 1952, que en 2 décadas próximas, esta fue la promesa que le hizo Europa a Turquía, en las próximas 2 décadas, después de firmar como miembro de la Organización del Atlántico Norte, Turquía se conformaría como parte de la Unión Europea, con el euro y obviamente con tránsito libre para los turcos en Europa y para los europeos en Turquía, que es una nación de Medio Oriente. Pero esa fue la promesa. Con eso compraron a Turquía y con eso cayó en el juego de la Organización del Atlántico Norte, cuando en realidad lo único que pretendía tanto Europa como Estados Unidos, muy en especial Estados Unidos, era tener un miembro poderoso como Turquía dentro de este organismo, para de esta manera instalar las bases militares como la Incirlik, que posee precisamente allá en Estambul, Turquía, y de esta manera tener o realizar desde ahí todo tipo de operaciones en contra de las naciones del Medio Oriente, como Irak, Siria, Irán y otras naciones. O sea, únicamente utilizaron a Turquía como un caballito de Troya. Lo envolvieron, porque hasta hoy no es parte de la Unión Europea, ni jamás será parte de la Unión Europea, como lo dije en el video anterior, máxime aún ahora que el Brexit ya se realizó, o sea, que sale Inglaterra precisamente de la Unión Europea, que Italia está pensando en salir y saldrá de la Unión Europea, que Francia está pensando en salir de la Unión Europea y de la Organización del Atlántico Norte, porque este fin de la Unión Europea no lo detiene nadie. Nadie lo va a detener. La Unión Europea va a desaparecer. Puede quedarse Alemania, tal vez con España, tal vez con Grecia, tal vez con Bulgaria o alguna nación del este de Europa, pero el resto se va a ir. Y se va a desintegrar la Organización del Atlántico Norte. Ese es el miedo y el terror que tiene Alemania, que tiene Estados Unidos, que se desintegra la Organización del Atlántico Norte, porque con esto se acaba el brazo armado de Estados Unidos, porque en realidad nunca ha protegido a Europa de nada. Al contrario, gracias a la Organización del Atlántico Norte, toda Europa está en peligro. ¿Por qué digo yo siempre esto? Porque Rusia ha decidido que ha tomado la misma doctrina que aplicó Estados Unidos en 1960, The First Strike, y usted lo sabe, he hablado de ese tema también en diferentes videos, The First Strike. Y cuando digo The First Strike, es que Estados Unidos en 1960 aplicó una doctrina, o fue instaurada una doctrina en Estados Unidos, de que Estados Unidos puede utilizar armas nucleares si su nación se ve amenazada por otra nación. O sea que Estados Unidos ya ha decidido desde 1960 que si se mira amenazada sus intereses económicos, políticos o sociales, puede utilizar armas nucleares en contra de la nación que representa esa amenaza. O sea que los puede utilizar en estos momentos en contra de China, o en contra de Rusia, o en contra de Venezuela, porque dice que representa una amenaza para sus intereses. O sea que Estados Unidos ya tiene una doctrina con la cual se adjudica la potestad de utilizar armas nucleares en contra de cualquier nación, solamente porque para ellos representa una amenaza, una amenaza inexistente. Todo depende del tipo de políticos que tengamos en la Casa Blanca para que en su locura digan que esta nación representa una amenaza. Como me van a decir a mí que Venezuela representa una amenaza para Estados Unidos, es absurdo, es ilógico, es totalmente una aberración, siquiera imaginarlo.
¿Que Rusia representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos? Por supuesto que tampoco. Pero tampoco se va a dejar mangonear por Estados Unidos. ¿Que China representa una amenaza? China no ha amenazado a nadie. Al contrario, son ellos quienes se ven constantemente amenazados, así también como al mismo tiempo violada su soberanía por buques o militares de Estados Unidos que no sé qué está haciendo en el mar de China, no sé qué está haciendo en el Golfo Pérsico. Se supone que sus intereses están aquí, no allá. O sea, las cosas se dicen como son, o mejor no se dicen. Es totalmente absurdo y ridículo. Entonces, ahora Turquía es miembro. Y como le digo, lo envolvieron con promesas que nunca le han cumplido. Turquía lo sabe y saben que han caído como unos tontos. Ellos lo saben. Saben que cayeron como tontos, pero ¿qué van a hacer? Desafortunadamente Turquía tendrá más problemas precisamente por tratar de apoyar a la Organización del Atlántico Norte en Medio Oriente, como en Libia o en Siria o en otras regiones. ¿Quién es el que está perdiendo? ¿Quién? Si no es Turquía, echándose más enemigos y perdiendo los pocos que tiene. Así también como perdiendo billones de dólares en estos golpes que le están dando en Libia o en Siria y en otras regiones. O sea que pierde por todos lados. E inclusive, obviamente, vamos a hablar precisamente de los refugiados sirios que se encuentran en su territorio y de otras regiones que huyen de la guerra de Libia, de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, al territorio turco. Y con esto dice Turquía, ok, si no me dan lo que yo quiero a los europeos, bueno, les dejo libre las fronteras a todos estos migrantes que vienen de diferentes regiones y que se vayan a llenar Europa. Pero tampoco los quieren los europeos. Se supone que el problema de toda esta migración, de estos campos de refugiados, el problema son las naciones que iniciaron estas guerras, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, que son las principales naciones que realizaron todo este tipo de acciones de apoyo, de acciones en contra de Libia, en contra de Siria o en contra de Irak, y resulta que ahora no quieren refugiados. Bueno, ellos fueron los que causaron el problema, apoyando a Estados Unidos. ¿Por qué no le piden a Estados Unidos que envíe a todos los refugiados de Turquía a su nación o que se los traiga para acá? ¿Por qué? Ellos son los responsables, ¿no?, de toda esta migración, apoyando a grupos yihadistas y terroristas que han aterrorizado a Medio Oriente. Digo, o las cosas no son así. Bueno, ahí se la dejo. Claro que es miembro de la Organización del Atlántico Norte. Lo que yo quise decir, como lo digo y lo aclaro aquí nuevamente, es que a Turquía le prometieron que al formar parte de la Organización del Atlántico Norte en 2 décadas sería parte integral de la Unión Europea. O tendrían visa libre los turcos para viajar a toda Europa como cualquier europeo. Frontera libre para ellos. Así también con la misma moneda, el euro. Obviamente, imagínense usted la tontería de Turquía. Por ejemplo, Tayyip Erdogan, que está pensando en el Imperio Otomano. Y luego deshacerse de su propia moneda para meter una moneda que no es la propia. O formar parte de una Unión Europea que está desintegrándose. Óigame, por favor. O sea, es lo que yo he dicho. El señor Tayyip Erdogan es un potro desbocado. Realmente es un potro desbocado, un potro loco, que de estratega no tiene absolutamente nada. Es un tonto. Y como tonto, precisamente por eso cayó en las garras de la Organización del Atlántico Norte y por eso está donde está. Y va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque como estratega es un estratega muy, pero muy tonto. Muy tonto. Ellos lo saben. Lo sabe Rusia, lo sabe Siria, lo sabe Estados Unidos. Ellos ya saben que no se puede confiar en él, pero bueno, como tonto hay que utilizarlo a los intereses cada quien conforme a cada uno. Pero al final, cada uno le está dando una patada y está sacando más provecho de él. Aquí el único tonto de todo esto es Turquía y el señor Tayyip Erdogan. Más allá de lo que él piense, más allá de sus anhelos, más allá de su ideología y de sus sueños dorados de crear su imperio otomano, es totalmente absurdo. Pero bueno, para una persona que no es un buen estratega, pues ¿qué se puede esperar? Este tipo de tonterías. Bueno, ahí se las dejo. Nos vemos a